Creería que ya estamos en vivo. Creería en teoría. El cálculo no me falla. Muy buenas noches, gente. Estamos en otro gameplay en vivo de Coscoy Gameplay. Estamos de vuelta acá con el juego de D-Lynch Link. Alguna cosa así, no me acuerdo bien. Un juego de zombies. Se muevete por la izquierda, tanto no puedes tardar en moverte, hermano. Dale, rápido, rápido. Esto tiene mala pinta. Y lo puede pasar. Yo sabía que podía haber hecho, lo que sí no veo nada. Estoy a punto de comprarme el Far Cry 4. Pero no tengo ni idea. Mierda, Karim. Mi amigo... Alguien se ha llevado las piezas que había aquí. No hay que activar. Me lo temía. Bueno, veo la siguiente. ¿Alguien me puede decir si está bueno? No está muy lejos. Usa la tirolina y ve al este. Me hace un comentario o dos. ¿Está bueno el juego? Igual lo voy a probar. ¿Qué me dijo? No entendí nada. Por andar hablando. Comprar la segunda antena. Hasta que se murió. Se bancan como 50 golpes. Uy, ahora cómo bajo. Me tiro. Casi. ¡Ah! ¡No! No pasa nada, si ya lo hice el objetivo, faltaba eso, ¿no? Me hubiese tirado mejor, boludo, me hubiese tirado de arriba. Ya lo digo así, me hubiese tirado para acá arriba. Mira. Oh, weón, tienes un ascensor, hermano. Más arriba. Ah, arriba me tiró ya. No, solo así porque si no voy a tardar más. No sé por qué tengo calor, estoy transpirando. Me asusté, pensé que no pasaba. Ya, esto, ¿eh? ¿No se agarró? ¡No se agarró! ¡No se agarró! Tendría que haber agarrado, hermano. Agarrate una vez no. Ah, bueno.
Ah, no subí de vuelta, me vamos a bajar como si fuera. No me sacaron vida, Vamos que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería que ¿qué haces si defraudas a Rice? Y la respuesta seguramente sea morir de forma espantosa. Y entonces, ¿por qué me mandan acá? Si la anterior antena me costó un montón. Es como polen, ¿no? Que hay. Corre. Karim, estoy en la segunda antena y la cerca está electrificada. Creo que hay alguien dentro. Seguramente Alexei. Y puede que su hijo, Christoph. Me aburren. Que no se interpongan en tu camino. Tienes que entrar y encender el transmisor. Justo vi una montaña. ¿Qué chingados quieres? Tengo que subir a la antena. ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice. ¿Rice? No pareces de los suyos. Entonces, le diré a Rice por radio que no me han dejado pasar. ¿Qué? No. No chingues, que no he dicho eso. ¿Quieres subir? Adelante, sube. No puedo seguir ¿Tengo con permiso esto. para subir? ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oyen. Christoph, ¿qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir. A estos vatos son asesinos. Sí, lo son. Y nosotros trabajamos para ellos. Por eso estamos a salvo. Deberías pensar antes de hablar, Christoph. Empieza a usar la cabeza o conseguirás que nos maten a los dos. Me parece que ya me la mandé.
Sí se puede, sí se puede. Sí, estoy bien, vamos, sería más fácil. Oh. Espero que subir hasta aquí haya valido la pena. Disculpe, gente, voy a ver una cosita porque no sé qué está pasando acá. Estaba leyendo mucho el disco. Hay muchas cosas de verme ahí también. No puedo creer que sigo vivo. Ya tengo que dar toda la vuelta de vuelta. Musiquita de fondo. Un saludo, bro, gracias por estar ahí. Libro de Damián, amigo mío. ¡Ah! Llegué, men, llegué. Oh, no. Este cacharro sigue intacto. A ver si esto ha merecido la pena. Karim, el segundo transmisor ya está operativo. ¿Funciona? Karim, ¿me recibes? Alto y claro. Buen trabajo. Sabes cómo volver, ¿verdad? Sí. Me pregunto qué son los cuantos azules. Has sido tú, ¿verdad? ¿Rahim? Las antenas. Me lo ha dicho Brecken. Ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla. Bien hecho, carnitas. Nos has ayudado a todos. Pero sobre todo al Dr. Cere y al Dr. Camden. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. Nos vemos en la torre.
No sé por qué me gusta andar escalando, no me pregunté. Tiene poca salud, busca un botiquín. ¿Por qué metí al colectivo? Me quería saltar. Oh, correr. Bueno, creo que ya llegué. Oye, Crane, si tienes un momento, me gustaría pasarte con alguien que tiene muchas ganas de hablar contigo. ¿Ah? ¿Quién? ¿Eres Cal Crane? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy. Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el sector 0. Nos hacemos llamar los Rescoldos. Otro grupo más. Ya Has conozco dos grupos. terminado. Ahora vuelve con Rice para conseguir la anticina. Hola Damián, buenas. Gracias por estar ahí, amigo. Bien, no solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Te daré la anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino 2 cajas de anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo, imponer su voluntad, crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no vaya a perder el tiempo contigo. Ahí estoy de nuevo y no escuché nada de lo que estaba porque estaba en otro lado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos son esta vez? Un coche lleno, como siempre. Ahí me dio la recompensa. Amigo mío, le caes bien a Rice. Se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuáles? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está al este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? ¿Has venido a unirte a nosotros? Ah, me rebardeaba. Pendejo. La verdad es que no me sorprende que Rice haya roto su promesa. Pero el SAI no dejará que me vaya sin más. Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa anticina, tengo que intentarlo. Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección por los asentamientos de la zona. Después de esto, más le vale darme las medicinas. Contacta con el SAI. No. Oh, mierda, me cansé.
Sí va a haber igual. Aprende a utilizar plantas, sí, eso ya lo sé. Ah, pero es el único que me daba. Más resistencia, necesito. Pastada voladora, eso es buenísimo. Salta sobre uno de los zombies pulsando mientras corre hacia el enemigo para salvarte por encima. Ah, esa me gustó. Qué trabajo. ¿Habla con mi jefe? Habla Crane. Informa. Otro trabajito para Rice. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Ya, cambio y fuera. Tengo que extorsionar, o sea, hablar de mala manera para que me den plata. Que vengo de parte del malo. Eso no me gusta, ¿no? Karim, estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. Ahora mismo tengo una oferta especial. El día que llega a 3000, no sé, te digo. Es el día más feliz de mi vida. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos pinches ladrones. Vete a la chingada. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Está bien. Dios, sí que eres uno de los matones de Rice. Solo ustedes hacen estas chingaderas. Toma, aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa, pero no me hagas daño. ¿Está bien? Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, a la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. ¡Oh! Tremendo la idea que me puse. Puedo saltar a los zombies. Crane, ¿cómo te va, carnal? Estoy haciéndole mandados a Rice. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, carnal, el tiempo se agota. Se nos acaba la anticina y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Estoy haciendo lo que puedo, Brecken. Lo sé, lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Yo también estoy infectado, ¿recuerdas? Créeme, estoy motivado. Sí, entiendo. Esperamos que puedas volver pronto a la torre.
Cayó algo allá. Por favor, un arma para mí. Bien. Un arma no. Tanto que tiene no necesito. No pensé que me iba a matar tan rápido. Algo bueno me tiene que dar, me costó un montón. Me dice que vaya arriba, pero cuando voy arriba me dice que baje. Es acá supuestamente. Dice, realmente con el mensajero. Oh, Dios mío. Dale, dale, dale. Ya sé. Creo que ya sé dónde tengo que ir.
Karim, acabo de ver algo que nunca había visto. Un puto infectado enorme acaba de explotar. Sí, los llamamos reventones. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un radio de 3 metros. ¿En serio? No te acerques y no te pasará nada. ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No, no vi a nadie, solo a los putos zombies. Vale. Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. Tengo una larga patilla todo derecho. Pero ¿cómo hice para pasar acá antes? ¡Suelta, monstruo! Ah, ya sé, para que la gente que está en peligro. No me sigan, bichos, no me sigan. ¡Corre! Wow, acá hay unos zombies. No me alcanzó un segundo. No puedo llegar. ¿Me tiro? No. Me decía ahí recién. Tengo que volver hasta el principio. Y si me mato mejor, sería más fácil así. Descansá, amigo, descansá. Oh, tengo muchachos. Al pedo, pero yo me había fijado bien el mapa.
Estaba 100% seguro que tenía que ver. Necesito aceptar el cambio. Y ahora me dice que vuelvo atrás. ¿Tanto me pasé? No, ese zombie no lo puedo saltar. Pero ya está roto, hermano. Karim, estoy fuera del pueblo, pero hay una horda de infectados ahí dentro. Pues acaba con ellos. Nos pagan por proteger. Protege. Sacó toda la vida. Era obvio, ¿no? Encima no me deja tirar cosas. Jodeme. Jodeme, jodeme, jodeme. Está jodiendo.
Perder, no hay un arma por acá. No me sabía que me podía matar agua. Ese es bueno. Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. Está oscureciendo, muchachos. Es hora de ocultarse. Busquen un refugio para pasar la noche. Lo que hay que hacer. Atrás mío. No se mueren con nada. Sería que bueno que me mate cuanto que saco, sacó un noche. Un diente, digo.
Bueno, gente, la verdad muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Necesito, no sé si cómo reparar el objeto. No sé cómo reparar el objeto, más consejo. No quiero usar botiquines. Creo que maté un golpe nomás de una. Compro todo porque no sé qué. Encima que ahora sí lo puedo reparar. No, gente, como les iba diciendo, voy a tener que jugarme un tiempo solo para poder conseguir piezas, porque no puedo matar a todos los zombies ahí si le pego y no le hago daño. Así que dejo este video hasta acá, voy a ver si en la semana lo juego. Voy a igual estar subiendo el juego, capaz, porque no tengo que seguir el juego. Así que